Buenas tardes, el día de hoy hablaremos en este video sobre tres esferas importantes de sostenibilidad y medio ambiente. Entre ellas está la economía, la sociedad y medio ambiente. Conformando estas tres tenemos el desarrollo sustentable. En diferentes enfoques que tenemos es el enfoque socioambiental, enfoque económico-ambiental, enfoque socioeconómico ambiental. Por lo tanto, se ha tomado como un modelo de ordenación de los distintos conceptos basado en un desarrollo sostenible como confluencia entre el medio ambiente, la economía y la sociedad. Buenas tardes, yo les hablaré del enfoque ambiental. Este enfoque tiene tres temas diferentes en relación con los recursos naturales, el que es como el espacio ambiental y la huella ecológica, igual como los indicadores de salud ambiental. El espacio ambiental fue desarrollado en 1994 por Offshore. Este indicador tiene una gran aplicación en varios países, ya sea en Europa, incluyendo Holanda y Gran Bretaña. Huella ecológica, este fue desarrollado en la década de los 90 y una de las principales ventajas de este indicador es que puede ser empleado a diferentes escalas. Puede ser desde el sistema mundo hasta el nivel individual, pasando por países, regiones, ciudades, empresas y productos. El índice de cooperación internacional se puede obtener a la medida de tres índices: el índice de nivel ambiental, el índice de nivel sanitario y el índice de nivel educativo. El primer índice evalúa el estado de conservación de bosques naturales. El segundo índice, que es el sanitario, considera la mortalidad infantil y el porcentaje de enfermos con SIDA, con variantes del estado actual, y la esperanza de vida es una tendencia. Y el nivel educativo, que forma una parte de la tasa de analfabetismo como situación actual, y considera el nivel de escolaridad de segundo y tercer grado como tendencia. Y los resultados obtenidos para el promedio de los tres índices son consistentes por los valores de índice de desarrollo humano. En el salud ambiental, este fue desarrollado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos, que define la salud ambiental como aquel aspecto de la enfermedad humana y lesiones al ser humano que son determinados o condicionados por factores en el medio ambiente. La OMS la define a su vez como la disciplina que comprende aquellos aspectos de salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales y psicológicos. Posteriormente, esto tiene tres indicadores, que son higiene humana, indicador de riesgo ambiental e indicador de riesgo laboral. Y bueno, el siguiente enfoque es el enfoque social. Este nos dice que los indicadores sociales son estadísticas sociales que adquieren un sentido especial dentro de un modelo, como indicadoras señaladoras de algunos elementos de la realidad social. Algunos de estos indicadores son como por ejemplo el de los derechos humanos. Uno de los primeros indicadores de derechos humanos fue el indicador de libertades humanas de Charles Humana. El mismo evalúa en cada país libertad de circulación, de prensa, culto, igualdad de sexos, tortura o pena de muerte, etc. El siguiente indicador es el indicador de calidad institucional. En este marco se han ideado diferentes indicadores, tal como el índice de percepción de la corrupción, llamado Transparency International, el cual clasifica a los países en función del grado de corrupción percibida entre funcionarios públicos y políticos. Posteriormente tenemos el indicador de salud comunitaria. Este nos dice que es una primera aproximación cuantitativa al estado de salud de una comunidad y se obtiene a través de la esperanza de vida al nacer. Este indicador mide el número medio de años que se espera de un recién nacido, de mantener las condiciones de riesgo de mortalidad dadas durante un periodo determinado. Luego vamos a un enfoque que es el socioambiental. Tenemos que el espacio ambiental como concepto
fue desarrollado en 1994 por Oxford y Whitewarings y desarrollado posteriormente por la ONG Amigos de la Tierra. El método compara el uso medio global per cápita de una serie de recursos con el consumo per cápita nacional de cada recurso, por ejemplo, la energía, el suelo, la madera, el agua, los materiales no renovables, etc. Luego tenemos como término la huella ecológica. La huella ecológica representa la superficie per cápita que consume una población para generar los recursos consumidos y asimilar los residuos generados. Luego tenemos un índice de cooperación internacional. Este nos menciona que se obtiene a partir de la media de 3 índices. Como primer índice, el índice de nivel ambiental, luego el índice de nivel sanitario y de último el índice de nivel educativo. Otro indicador es el de salud ambiental. Este define la salud ambiental como aquellos aspectos de enfermedad humana y lesiones al ser humano, que son determinados o condicionados por factores en el medio ambiente. Y por último tenemos el enfoque socioeconómico. En el enfoque socioeconómico se incluyen en primer lugar indicadores de pobreza, como el índice de Gini y el índice de pobreza humano. A estos le suceden el célebre índice de desarrollo humano y por último otros más conocidos, casos de los indicadores políticos con claras incidencias socioeconómicas. Indicadores de pobreza. Un país puede tener un alto PIB y poseer una gran inequidad de ingresos en población. El índice de Gini mide la distribución de ingresos o gastos de consumo entre individuos u hogares. Luego tenemos el índice de pobreza humana. El índice de pobreza humana es un indicador desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta distingue el índice de pobreza humana entre los países en desarrollo y los países industrializados. Luego tenemos el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, por sus siglas IDH, es un indicador ideado por el PNUD que mide el grado de desarrollo humano de un país basándose en dos simples conceptos: en la esperanza de vida al nacer y el nivel educacional de las personas. Y ya para concluir tenemos el indicador de riesgo político, el cual nos menciona que el riesgo político mide la inestabilidad política a través de rankings específicos. Estos indicadores evalúan el riesgo de inversión en los países, pero también reflejan la calidad de sus instituciones y los riesgos de inestabilidad de los gobiernos. A continuación vamos a hablar acerca del enfoque económico, que tiene dos intersecciones, que es el enfoque económico-ambiental y el enfoque socioeconómico. El enfoque económico consiste en medir el crecimiento económico recogiendo información de dos indicadores de amplia difusión, que es el Producto Interno Bruto y el Índice de Precios de Consumo. Seguidamente se tratarán de indicadores menos conocidos como el Índice de Libertades Económicas y los índices de competitividad económica. El Producto Interno Bruto mide el crecimiento económico del país. El PIB a precio de mercado es destinado al gasto en la demanda de bienes de consumo final, más los bienes de inversión, esto es la demanda interna agregada, que por siguiente se le añade el saldo exterior, que consiste en el resultado de exportación menos importación. De esta forma se obtiene el Producto Interno Bruto a precio de mercado. El índice de precios al consumo estudia el costo de la canasta básica, que se define como compras de bienes y servicios. Mide la inflación de los precios al consumidor dentro del país, representando su crecimiento medio durante un periodo determinado. Los índices de libertades económicas evalúan la situación de la política de los países y las condiciones que promueven la economía del mercado. Los países se calculan con un puntaje que varían del 0 al 100 en cada uno de los 12 componentes de la libertad económica, los cuales son Estado de Derecho, que evalúa los derechos de propiedad, eficacia judicial e integridad del gobierno, tamaño del gobierno, carga fiscal, gasto del gobierno, eficacia regulatoria y apertura del mercado. El índice de competitividad económica se encargan dos organizaciones de elaborarlo. Uno es el Foro Económico Mundial, que representa informes anuales basados en estudios desarrollados en torno a 3.000 ejecutivos y comprende aspectos como la evasión de impuestos y la fiabilidad del sistema judicial.
El otro es el Instituto de Gestión del Desarrollo, que publica un anuario de competitividad mundial en el que influye ítems tales como la seguridad de las personas y de la propiedad, las relaciones entre directivos y empleados, la transparencia del gobierno o la protección de derechos de propiedad intelectual. La intersección, que es el enfoque económico-ambiental, comprende un conjunto de indicadores centrados en el consumo de los recursos naturales, teniendo los siguientes indicadores. Indicadores de contabilidad ambiental. Esta herramienta analiza costo-beneficio de problemas o proyectos que inciden sobre el medio ambiente y que exigen la valoración monetaria de intangibles vinculados al uso de recursos naturales y los temas que incluye generalmente son las emisiones de gas con efecto invernadero, emisiones acidificantes, sustancias que dañan la capa de ozono y calidad de la atmósfera local. El índice de presión de consumo mide la carga nacional sobre los recursos naturales. Los componentes del indicador son consumo de cereales y carne, pescado, papel y madera, extracciones de agua dulce, emisiones de dióxido de carbono y consumo de cemento. El análisis del ciclo de vida evalúa las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando el uso de materia y energía para determinar el impacto que se usó de recursos. Indicadores energéticos. Consiste en la energía disponible directa o indirectamente para producir un producto o servicio, entendiendo por energía disponible a la carga capaz de realizar un trabajo y ser degradada en el proceso. Mide por consiguiente la ineficiencia en el uso de los recursos naturales. El índice de proceso sostenible calcula el SPI, que comienza con el cómputo del área total requerido para un determinado proceso. Cuanto menor es el área requerida por una actividad, menor es su impacto ambiental. Por último, la intersección del enfoque socioeconómico tiene los siguientes indicadores. Indicadores de pobreza. Bueno, esto es un indicador desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se publica anualmente en los informes. Distingue el índice de pobreza humana de los países en desarrollo y representa el porcentaje de personas que se estima que no sobrevivirán hasta la edad de 60 años, el porcentaje de adultos que son funcionalmente analfabetos. Por último, el indicador de riesgo político. Este mide la inestabilidad política a través de ratings específicos. Evalúan el riesgo de inversión en los países y también reflejan la calidad de sus instituciones y los riesgos de inestabilidad de los gobiernos. Bueno, para concluir, tenemos que mencionar el último enfoque que es generado por esas tres esferas, que son la social, la económica y la ambiental. Dentro de este enfoque vamos a encontrar algunos indicadores y el primero del que vamos a hablar es de los indicadores sintéticos. Estos indicadores, también conocidos como indicadores de calidad de vida, son generados a raíz del movimiento social de la década de los 70, la cuales ocasionaron una serie de índices que trataban de medir la calidad de vida. Algunos de estos índices son los que vamos a mencionar a continuación. El primero es el desarrollo humano sensible a la contaminación, el capital per cápita, el ahorro genuino, el PIB verde, el índice de bienestar económico sostenible, el barómetro de sostenibilidad, el índice de comportamiento político, el índice de sostenibilidad ambiental y el índice de desarrollo urbano. Todos estos ayudan para que en su conjunto incrementen la calidad de vida de la sociedad dentro de este primer indicador, que es el indicador sintético. Después vamos a hablar acerca del indicador socioeconómico ambiental enfocado a las empresas. Dentro de este indicador vamos a encontrar el índice Dow Jones de sostenibilidad y el análisis de línea de producto. Dentro de estos índices vamos a darnos cuenta que son generados dentro de una empresa, la cual es cuestionada o se le aplica un cuestionario para determinar una calificación en cuanto al tema ambiental, socioeconómico, y social y económico. Después vamos a encontrar como tercer indicador el indicador para proyectos. En esta parte vamos a encontrar todo lo relacionado con los estudios
de impacto medioambiental obligados por la legislación vigente a tratar los impactos sociales y económicos en la práctica de cada uno de ellos. Más adelante vamos a hablar también acerca de los sistemas de indicadores socioeconómico ambientales. Dentro de estos sistemas vamos a encontrar 4, que son los internacionales, los nacionales, los subnacionales y los locales. Para finalizar, lo único que podemos rescatar es que estos 3 enfoques o las 3 esferas primarias, que son la social, la económica y la ambiental, tienen que trabajar en conjunto para desarrollar lo que es el desarrollo sostenible.